puede repetir, profe, que se pegó un poquito? Profe, si no me equivoco, creo que se le habían dado 3 definiciones dependiendo ¿Me escucha? Preguntaba, sí, le escucho, Valerie. Ajá, creo que habíamos hablado del derecho penal que se podía ver desde 3 perspectivas. La primera era sobre la ley penal, que era creada por el legislador, obviamente la parte política, y después venía el ejercicio del poder punitivo, que era ejercido a través de la policía, y después de eso se da lo que era derecho penal con los penalistas. Ojo con esto, el motivo, si bien es cierto, inicialmente es ejercido por las agencias policiales, el poder punitivo en pleno lo ejercen todas las agencias que conforman el sistema penal. O sea, sería el conjunto de los tribunales, correcto, que conforman al sistema penal. Ejercen el poder punitivo. Una de ellas es la policía. Claro, profe, y a esto también se le agregaría lo que es la policía, los tribunales y todo esto, ¿no? Correcto. La propia Asamblea Nacional, o sea, como todo... los tribunales, agencias que conforman el sistema penal, el sistema penitenciario, conjunto de agencias que forman o que conforman al sistema penal, ejercen la cuestión penal o, en palabras de esa cuestión criminal. Bien, normalmente cuando se habla de derecho penal, casi siempre debe entenderse en esos 3 sentidos. Nosotros hemos dicho de antemano, casi siempre cuando nos vamos al derecho penal, lo hacemos en el sentido de derecho penal, es decir, como el conjunto de normas dictadas por el Estado que habilitan motivos. Para referirnos a la ciencia, al derecho penal en sentido científico, hablamos de práctica penal, y cuando hablamos de la potestad por algunos autores de derecho penal subjetivo, sencilla y llanamente, nos referimos al ius mundi o potestad punitiva que tiene el Estado. Crear normas penales y para aplicarlas. Crear normas que, por supuesto, creen delitos. Eso es exclusivo del Estado. Solo el Estado, solo, única y exclusivamente. Sí. Mira, tu tía Beatriz te está llamando de afuera. Profe, no se escucha. Sí, tampoco se me escuchaba, pensé que era mi internet, sí, porque profe, tenía problemas. perdimos el audio. Ahora sí. Es que bueno, ya saben que temas de conexión, sí, que los problemas de conexión son terribles aquí, ¿no? Entonces, les decía que normalmente entender el derecho penal según esas acciones, el derecho penal en sentido científico que hacen los penalistas, el derecho penal como punitiva o como poder punir el Estado, y el derecho penal en todo objetivo, es decir, el conjunto que son dictadas por el ejercicio del ius. Nosotros lo hacemos para crear un entendimiento de lo que es el derecho penal. Hacemos al punto más originales que ha dictado Estado o que ha creado el Estado y tiene para aplicarlas. Les decía que esa para crear normas penales y para aplicarlas es monopolio exclusivo y excluyente. Los particulares, ¿me escuchan, jóvenes? Se escucha un poquito entrecortado, pero se escucha después como medio claro. Profe, se escucha. Sí, yo siento que la conexión no está muy... Sí, la conexión no está muy buena hoy. Bueno, no es buena, pero particularmente hoy no está. Entonces les decía que nosotros vamos a entender el penal en sentido objetivo. A ver,
Entonces, les decía Cabo, tiene el monopolio excluyente y exclusivo para esa comitiva. Profe, no le entiendo nada. El micrófono el micrófono, Joan. Denme un segundo aquí que voy a apagar, que me está haciendo como ruido. ¿Ya? Y apagué algo que me estaba haciendo interferencia. Vamos a ver si ahora sí me escuchan un poco mejor. A ver, sí. El derecho penal en sentido, como ius puniendi, en sentido objetivo, es decir, para referirse al punto de leyes penales dictadas y en sentido científico referirse a aquellos que hacen precisamente listas. Entonces, la vez pasada decíamos u ofrecimos una definición inicial o tentativa de lo que es el derecho penal en sentido objetivo. Aquí lo que vamos a tratar es de construir un concepto de derecho penal que menos nos permita, al menos nos crear una base mínima de entendimiento. Estamos tratando de crear un lenguaje que nos permita entender entre nosotros para saber de qué estamos hablando. Hablamos de derecho penal objetivo. ¿Quién recuerda la definición que ofrecíamos? Una definición ofrecida por un penalista alemán llamado von List. Yo tengo la definición de Frank von List, profe. ¿Lo leo? Sí, por favor, Mariana. Según List, el derecho penal es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia. O consecuencia jurídica, sencillamente. Esa definición ofrecía a finales del siglo XIX fue, digamos, siendo cogida o complementada a lo largo del siglo XX, entre otras cosas porque, sobre todo desde el propio siglo XIX y antes del siglo XX, empezaron a tener una importante relevancia o empezaron a hacer mucho más de las llamadas medidas de seguridad. Las llamadas de seguridad es otro tipo de consecuencia jurídica en apariencias. Consecuencias jurídicas ofrece el Estado ante la eventual comisión de un delito. Las medidas de seguridad, a diferencia con las penas, la vamos a ver un poco más adelante, sus diferencias. De momento, basta señalar que las seguridad fueron creadas a finales del siglo XIX y del siglo XX. Y en principio, habían al menos dos medidas de seguridad normalmente dadas en la doctrina y en la práctica jurídico-penal. Medidas de seguridad y las medidas de seguridad delictuales. Medidas de seguridad predelictuales, tanto las medidas de seguridad como las postdelictuales, en que se basan en la supuesta, o en la, digo supuesta, el caso de las en la peligrosidad del sujeto. El presupuesto de la medida de seguridad es la peligrosidad. En cambio, el presupuesto de la pena es el delito que ha cometido una persona que tenía imputable. El presupuesto de la pena, delito. El presupuesto de seguridad sería la peligrosidad.
habla de un estado de predelictual cuando medidas de seguridad de esa predelictual. Habla de un estado de peligrosidad que se ha dado con la comisión de delito penal por una persona tenida eventualmente como imputable. Entonces, gran diferencia entre las penas y la medida. Tiene una semejanza, tanto las penas como las medidas de seguridad, que son consecuencias jurídicas, y por supuesto prevista como en el caso de delito ante la opción del mismo, y en el caso de seguridad ante la condición o el estatus de peligro que representa una persona. Esa peligrosidad puede ser una peligrosidad predelictual o una peligrosidad postdelictual que es dada o constatable en el caso cuando un sujeto tiene como inimputable comete un injusto delito. Ejemplos históricos de medidas de seguridad predelictuales, por ejemplo, en Venezuela estuvo vigente hasta finales de los años 90 una ley que después fue declarada inconstitucional porque era una ley abiertamente violatoria de principios del derecho más elementales y del principio de igualdad ante la ley, como lo es la ley sobre y maleantes. Sí, hay algunos de ustedes que recuerden a qué se refería esa ley contra sobre vagos y maleantes, repito, vigente hasta finales de los 90. Esa ley particular recogía unas de seguridad predelictuales y a esa ley bastaba con la condición peligrosa de la persona para, en el caso, dejarla detenida de forma preventiva. Esa ley, repito, fue inconstitucional. Y después de ello, Venezuela, en principio, es dable poder hablar de seguridad postdelictual, es decir, especiales medidas disponen para ante la eventual comisión de un delito penal por una persona, en principio, es tenida como inimputable. En el venezolano son tenidos como imputables aquellas personas que en el momento de cometer el hecho no puedan, que realizan una conducta jurídica o no puedan ajustar su vida conforme a esa comprensión. Es decir, aquel tipo de inimputabilidad que deriva de algún tipo de perturbación mental, que algunos usan enfermedad mental, y también los menores de 14 años. Eso lo vamos a ver, repito, un poco más adelante. Ajá, me están diciendo por aquí, Carlos, que apague la cámara a ver mejor el audio. Ya lo vamos a hacer. Eso. Vamos a ver si así cuando la cámara mejora un poco el audio. Entonces les decía, fíjense, a lo largo del siglo XX, mediados del siglo XX y finales del siglo XIX fueron aparecidas de seguridad. Como profe, no se le escucha. Consecuencias jurídicas que pueden, sino también las de seguridad. Habían otras razones, es una de las principales, por las cuales extendiendo y se fue haciendo necesario corregir o complementar esa definición inicial planteada del derecho penal ofrecida por von List. Mariana nos quiere decir algo. Disculpe. No, profe, era que no se le escuchaba bien, pero ya que me dio la palabra, tengo una pregunta. ¿Se podría decir entonces que las medidas de seguridad que están en el derecho penal son para prevenir de que las personas no cometan los supuestos de hechos previstos en las leyes? Perdón, Eliana. Que Perdón, no las medidas de seguridad, como forman parte del derecho penal, se podría decir de que son como
las que prevén que las personas no cumplan lo previsto en los supuestos derechos de las leyes, es decir, que no solamente que el derecho penal son penas y delitos como decía Liz, sino que están las medidas de seguridad para prevenir que pasen. ¿Correcto? Sí, las medidas de seguridad, ojo, las de seguridad, por supuesto, tienen una naturaleza preventiva, pero son un tipo de respuesta del Estado. Son un tipo de punitiva del Estado es un tipo de respuesta punitiva del Estado dirigida hacia determinadas personas. Y la misión para aplicar estas medidas de seguridad es el estatus de peligro de la persona a la cual va dirigida. Por eso, desde el propio surgimiento de las medidas de seguridad hacia medidas de seguridad predelictivas y de medidas de seguridad delictuales. Las medidas de seguridad delictuales serían aquellas que pondrían conforme única y exclusivamente por el estatus peligroso de determinada persona. En cambio, las medidas de seguridad posteriores serían aquellas que indican a unas personas tenidas como inimputables que han cometido un injusto, es decir, un hecho típico y jurídico. Pero como tienen esas personas imputables, el Estado responde o propone una forma distinta de acción de poder punitivo hacia él, considerando que en de las personas tenidas como inimputables padecer algún tipo de perturbación, el Estado toma como referencia esa especial situación de la persona y ajusta la respuesta de conformidad con la condición de esta persona. Es como inimputable inicialmente la persona que en el momento la conducta no puede comprender, realiza una conducta contraria a derecho o no puede ajustar su conducta conforme a comprensión. El caso de las personas que padecen acto de perturbación mental, pero que esa perturbación mental, repito, se debe verificar en el momento de... No es que alguna persona por el hecho de tener algún tipo de perturbación mental o de tener algún tipo de enfermedad mental, como le llama buena parte de la doctrina, sea inimputable. Eso no es así. Imputabilidad debe darse en lo concreto y en el momento del hecho. Inicialmente a las personas tenidas inimputables, pero hay otro tipo de inimputabilidad o otras personas tenidas como inimputables en Venezuela los menores de 14 años de edad con la ley para la protección de niños, niñas, adolescentes. Entonces, repito, las medidas de seguridad son un tipo de respuesta punitiva que empezado ante la condición de peligrosidad de determinadas personas. Las medidas de seguridad hay medidas de seguridad delictuales que en Venezuela es imposible que sería una aplicación en Venezuela por inconstitucionales y hay medidas de seguridad postdelictuales. Entonces les quería hablar de un ejemplo en el cual en Venezuela estuvieron vigentes medidas de seguridad predelictuales y esto estaba recogido en ley sobre vagos y gentes que fue declarada inconstitucional a finales del año 90. Según esto, estaba vigente a finales de los años 90, a los más jóvenes, la mayoría de nacidos. Estaba vigente sobre vagos y maleantes, estaba vigente el Código de Enjuiciamiento Criminal y estaba vigente la Constitución de 1961. Pregunto, a ver si aquí hay un número contemporánea conmigo. ¿Se recuerda episodios o a qué sería esa ley sobre vagos y maleantes que estuvo vigente en Venezuela hasta adentrados o ya en los años 90? A ver, aquí vamos a ver. Rafael Zambrano recuerda esa ley de vagos y maleantes.
Y bien, tal vez, a ver, ¿qué otro? Pues más o menos contemporáneo. Recuerde para la época. Rafael. Sí, ¿me escuchan? Ajá, te escucho, te escucho. Bueno, sí, llegué a escuchar, estaba muy pequeño cuando estaba vigente la ley de vagos y maleantes, pero tengo entendido que era una ley que era fácil de aplicar a cualquier tipo de persona. Incluso si era una persona que no estaba trabajando, podía ser hasta detenida por ese hecho, pues, porque no buscaba procurar tener un trabajo siquiera. Cosas así como ese estilo, pues entonces era muy arbitrario porque cualquiera podía detenerlo, policías y eso, y por cualquier causa lo mandaban para una penitenciaría. Fíjense, Rafael, el no tener oficio reconocido en la época conocida era tenido como un vago o un malte porque representaba un peligro en la sociedad. Entonces, repito, estaba vigente para la época el Código de Enjuiciamiento Criminal, Constitución de 1961, Ley sobre vagos y maleantes. Entonces, a mí me tocó bastante vivir la época de esa ley. Uno anda en la calle, bueno, ya en vigencia el servicio obligatorio. Recuerdo, no sé si recordará, existía para la gente de Venezuela también el servicio militar obligatorio. Entonces, a un joven, saben que el derecho penal, el poder público, casi siempre se le a los varones jóvenes principalmente para aplicación del poder público. Entonces, para la época, si vas en la calle, por ejemplo, te van la policía, la época, las policías conocidas o las policías en Venezuela eran la policía CAO en Caracas, particularmente la policía CAO, Poli Caracas y la policía metropolitana. Entonces, por ejemplo, en algún momento en una alcabala te debías presentar una constancia de trabajo, un carnet o acreditar de que estás estudiando. Si no acreditar nada de eso, demostrar que estabas haciendo en principio tenido como productivo, eras realmente etiquetado, estigmatizado como vago y como un maleante, por lo tanto, como un peligro para la sociedad. Entonces, en las alcabalas, en los controles de la época, detenían a los jóvenes y se los llevaban para averiguaciones. Habían hasta 8 detenidos, supuestamente porque estaban en investigación, y finalmente en casos eran liberados sencillamente porque, bueno, se demostraba que la persona no había cometido un delito ni nada. Sin embargo, habían pasado esos detenidos, a esos días detenidos, y bueno, se dejaban en libertad si en este caso no se presentan cargos para imputar. Esa ley estuvo vigente en Venezuela, repito, hasta finales de los años 30. Declarada inconstitucional, es violatoria del principio de igualdad ante la ley, de legal, o como lo es el principio de culpabilidad. Ley sobre vagos y maleantes. Pueden buscar el contenido de eso existía, repito.
Eso existía para la época, para finales de los 90. Existía también el servicio militar obligatorio para la época, el servicio militar obligatorio. Y bueno, los varones jóvenes de la época teníamos muchos motivos para estar preocupados porque estaba el servicio militar obligatorio por un lado y estaba vigente la ley sobre vagos y maleantes por otra. Es decir, uno eventualmente si tenía la mala fortuna de que en el momento no habías ingresado a la universidad o no tenías un trabajo conocido, bueno, eso podía bastar para ser víctima de algún tipo de selectividad por parte del poder punitivo y o quedabas preso eventualmente como investigado hasta por 8 días o podías terminar cumpliendo el servicio militar obligatorio. Vaya que eran experiencias límites para la época. Les estoy hablando, repito, de finales de los 90 y de principios de los 80. En realidad esa ley tuvo varias décadas vigente en Venezuela y también estuvo vigente por varias décadas el servicio militar obligatorio. Era una experiencia bastante significativa, una experiencia y de la policía por otro, porque bueno, podía ser seleccionado sencilla y llanamente porque no tenía un oficio conocido. Entonces esa ley recogía un conjunto de medidas de seguridad predelictuales. Esa ley fue declarada inconstitucional y en realidad en buena medida esa ley, el gran contenido que tenía era de medidas de seguridad predelictuales que, repito, no son cónsonas con un Estado de derecho y menos con un Estado democrático o con un Estado constitucional de derecho. Esas medidas de seguridad predelictuales son insostenibles en un Estado de derecho que sea respetuoso de la dignidad de las personas. Pero, en cambio, sí se han mantenido con vigencia las medidas de seguridad predelictuales. Una de ellas, por ejemplo, el internamiento de una persona tenida como inimputable porque padece algún tipo de perturbación mental que en el momento del hecho le impidió comprender que realizaba una conducta contraria a derecho o ajustar su conducta conforme a esa comprensión. Esta posibilidad está ya también recogida en la legislación venezolana y eventualmente lo que pasa es que en Venezuela, a pesar de que hay ciertas respuestas para ello desde el punto de vista legal, en la práctica lamentablemente ello no existe la infraestructura y no existen los centros adecuados. Por ejemplo, si a una persona que padece de esquizofrenia y esa esquizofrenia le ha impedido comprender que realiza una conducta contraria a derecho o ajustar su conducta conforme a esa comprensión, si se le impone el internamiento como medida de seguridad, el internamiento en un centro psiquiátrico, lamentablemente en Venezuela no existen centros adecuados para poder aplicar con respeto a la dignidad esta medida de seguridad. Pero, repito, de hecho existen desde el punto de vista legal. Otra razón por la cual se fue ampliando o corrigiendo esa definición de derecho penal objetivo ofrecida por Frank von Liszt, ¿quién la recuerda? ¿Quién nos dice otra razón por la cual se fue corrigiendo o complementando esa definición de von Liszt sobre el derecho penal objetivo? Sirve para que los ciudadanos no cometan los delitos previstos en la ley. Ajá, entonces fíjense, en la definición de von Liszt estaba particularmente centrado el asunto en la respuesta tardía o en la respuesta punitiva por parte del Estado, pero no estaba incorporada en la propia definición. Si uno lee la definición, así es, en la propia definición ofrecida no estaba incorporada el reconocimiento de que el Estado no solamente aplica las penas por la propia respuesta punitiva o de forma reactiva, sino fundamentalmente por
el carácter preventivo del derecho penal. El carácter preventivo del derecho penal, es decir, no solamente importaría la respuesta punitiva ante la comisión de un delito por el delito en sí cometido, sino y fundamentalmente porque el Estado aplicaría esta pena pensando primordialmente en que ello le va a permitir prevenir futuros delitos. Es decir, se fue incorporando en la propia definición del derecho penal también el carácter preventivo del derecho penal. Además de esto, se ofrecían otras razones, al menos 2 razones más. ¿Quién las recuerda? Esto está en la lectura que yo les pedí que revisaran de Santiago Mir Puch. Ajá, ¿quién más? Profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cómo no? ¿Quién, además de las 2 razones que hemos agregado para corregir o para complementar la definición del derecho penal objetivo de von List, quién nos dice de algunas otras razones para complementar o para corregir esta definición del derecho penal objetivo ofrecida por este autor alemán? Yo hablaba la vez pasada de al menos 4 razones que han conllevado a que se vaya corrigiendo o complementando esta definición de derecho penal objetivo ofrecida por von List. Ya hablamos de las medidas de seguridad, ya dijimos también que bueno, ya no solamente hay que hacer hincapié en el carácter represivo del derecho penal, sino y también del carácter preventivo del mismo, pero hay al menos otras 2 razones. Profe, no sé si serían los presupuestos. Los presupuestos. Sí, también se hablan de unos presupuestos y que se ve al derecho penal como, o sea, un conjunto de normas, obviamente, de valoraciones y principios jurídicos. Bueno, exacto, fíjense. También se fue reconociendo a lo largo del siglo XX, que el derecho penal, además de recoger, por supuesto, y principalmente normas jurídicas, también se hizo necesario por la necesidad de limitar cada vez más el poder punitivo del Estado, de incorporar, se hizo necesaria la incorporación de principios y valoraciones en la propia definición del derecho penal. En el derecho penal contemporáneo, sobre todo, los principios fungen de límites para el ejercicio del poder punitivo del Estado. Repito, en el derecho penal contemporáneo, los principios fungen como límites al poder punitivo del Estado. Un principio, o el principio por antonomasia del derecho penal, ¿cuál es? Pregunto. ¿Cuál es el principio por antonomasia del derecho penal? ¿Se refiere como a su función principal? ¿Cuál es el principio arquetipo o fundamental? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es el principio fundamental del derecho penal? Que las leyes se cumplan. Principio de legalidad penal. Principio de legalidad penal. Gilson Escalona nos dice, principio de legalidad penal. El principio de legalidad penal es el principio fundamental del derecho penal. Es el principio fundamental del derecho penal, el principio de legalidad.
al derecho penal como medio de control social formalizado, porque el instrumento del cual se sirve es justa y precisamente la ley. Solamente a través de una ley se pueden crear delitos y penas, ¿cierto? Solamente a través de una ley se pueden crear delitos y penas. Así como el principio de legalidad, por supuesto, hay otros principios que son principios cardinales del derecho penal, pero el principio fundamental, repito, del derecho penal contemporáneo es el principio de legalidad penal. Luego, porque es un derivado directo del Estado de Derecho. Luego, por supuesto, hay otros principios. El principio de culpabilidad, el principio de humanidad, el principio de proporcionalidad, el principio de bien jurídico, en fin, un conjunto de principios que se han ido solidificando a lo largo del siglo XX. Algunos de ellos incluso surgieron en el propio siglo XIX, pero se han ido consolidando y solidificando a lo largo del siglo XX porque se ha ido tomando conciencia cada vez más de la necesidad de limitar al poder punitivo del Estado. Experiencias históricas atroces, siglo XIX, siglo XX, siglo XVIII, que han ocurrido a lo largo de la historia, repito, experiencias históricas lamentables, han obligado o han conllevado la necesidad de tomar conciencia en la conveniencia de construir límites más sólidos y más solventes ante el poder punitivo del Estado, al cual, como hemos dicho ya en otras ocasiones, si no se le pone un límite, si no se le pone un coto, eventualmente puede arrasar con los derechos. Si no se limita sólidamente y de forma solvente al poder punitivo, el poder punitivo rebasa y arrasa, vamos a decirlo así, que se entienda coloquialmente, con los derechos individuales. Y en ese sentido ha habido ya, incluso yo diría, desde finales de los del siglo pasado, desde finales del siglo XX, ya se ha ido consolidando o construyendo incluso un programa penal en las propias constituciones. Y en las propias constituciones se han ido incorporando principios que sirven de límite al poder punitivo del Estado. Si uno revisa, verbigracia, la Constitución de 1999 y también la de 1961, hay que decirlo. Ya la propia Constitución de 1961 representaba o tenía importantes límites al poder punitivo del Estado. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la teoría moderna constitucional, con la Constitución del 99 en Venezuela se construyó un mejor catálogo, vamos a decirlo así, de límites al poder punitivo del Estado. Otra cosa es que esos límites o esos avances que están reconocidos en la Constitución del 99, otra cosa distinta es que muchos de ellos, de hecho, no se materializan en la práctica, sino que en cambio, en la práctica, lamentablemente, la carencia de principios penales es lamentable. Entonces, fíjense, claro, lo que estoy queriendo decir en el fondo es que, bueno, lamentablemente hay una grosera diferencia entre el deber ser y el ser. El sistema penal es lamentablemente grosero y groseramente desconocedor de principios elementales constitucionales y de principios elementales reconocidos en el derecho penal desde que se empezó a estudiar la disciplina. Lamentablemente, la práctica del derecho penal en Venezuela, bueno, deja mucho que desear desde el punto de vista principista. Lamentablemente, repito, es lo que sucede en la práctica. Ello no quiere decir que uno va a claudicar
y va a dejar de tomar conciencia y de tener conciencia de que el derecho penal, el poder punitivo, al poder punitivo del Estado, cada vez más, de forma jurídica, debe ser limitado. Repito, cada vez más, de forma jurídica, debe ser limitado el poder punitivo del Estado. Incluso a ello nosotros como ciudadanos estamos obligados, porque la posibilidad de que eventualmente incluso uno sea víctima en algún momento del poder punitivo del Estado es mayor cuando hay estados que no respetan ya no solamente los límites que representa el derecho penal en sí, sino los límites que representa el propio derecho. Cuando el Estado desconoce abiertamente las leyes, la posibilidad de que eventualmente alguno de nosotros sea criminalizado en algún momento, incluso de forma injusta, es cada vez mayor. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que se requiere de que el ejercicio del poder político sea reconocedor de un mínimo democrático para que los peligros de eventualmente alguno de nosotros ser víctima de una selectividad incluso injusta sea menor. No sé si me copian la idea que quiero transmitirles. En definitiva, y lo más importante que quiero hacerles ver el día de hoy es que se ha tomado conciencia, sobre todo, y hay que decirlo, desde la era de la posguerra, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días en que al poder punitivo debe limitársele, debe ser limitado. Y esos límites deben ser incorporados desde el punto de vista normativo en las propias constituciones, y desde el punto de vista práctico estos límites tienen que hacerse parte de la práctica o de la praxis del derecho penal, precisamente para que cada vez con mayor ahínco haya mayores espacios de libertad. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo. No, profe, hasta ahora todo claro. Bueno, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Desde que apagó la cámara, el audio está buenísimo. mejor. Buenísimo, gracias por la idea, está bien, buenísimo. Ya sabemos ya para en lo sucesivo, bueno, será con la cámara apagada porque efectivamente parece que mejora la señal. Entonces, fíjense, ese conjunto de razones conllevaron a que esa definición inicialmente ofrecida por Follis se ampliara. Entonces, con ese conjunto de cosas que hemos agregado, ¿quién se atreve a ofrecernos una definición del derecho penal e incorpore este conjunto de elementos adicionales a los cuales nos hemos referido? Profe, yo tengo uno. Ajá, adelante, sí, ¿quién nos habla? Valerie. Sí. Se podría decir que es un conjunto de normas, valoraciones y principios jurídicos que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a esto como presupuestos, penas y o medidas de seguridad como consecuencia jurídica. Esa definición es la de Santiago Mirpuch, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, buenísimo. Exacto. Fíjense que este autor es un autor español, Santiago Mirpuch, lamentablemente fallecido el año pasado, uno de esos grandes maestros que nos ha dejado el derecho penal contemporáneo. Era un autor español a quien una vez incluso tuve la fortuna de verle como expositor aquí en Venezuela, y la verdad que era un auténtico maestro. Lamentablemente falleció el año pasado, creo que producto de esta cuestión pandémica, creo que más o menos fue como octubre del año pasado. Una gran pérdida para el derecho penal español e incluso para el derecho penal hispanoamericano. Lamentablemente, falleció. Pero nos dejó ese legado en este libro de derecho penal, que será un libro de obligatoria consulta, y él cierra su propuesta sobre la definición del derecho penal objetivo con esta que nos ha dado Valerie. Que, digamos,
¿qué se le puede reconocer como acertada a esta definición? ¿Quién nos dice? ¿Qué se le puede reconocer como acertada a esta definición? Profe, que, bueno, incluso en la misma lectura lo menciona. Él comienza definiendo el derecho penal como un medio de control social y que se basa únicamente en el conjunto de normas penales. Sin embargo, va acotando más adelante y se va ampliando esta definición. Incluso se le llega a agregar lo que serían las medidas de seguridad. Sin embargo, con el paso del tiempo se necesita ampliar una definición y queda de manera concreta la que anteriormente le había mencionado, que es lo mismo que estaba usted hablando en la clase, que era la evolución de la definición de derecho penal, que con el tiempo se va ampliando y cómo se llega a una definición final. Exacto. Fíjense que el autor español prefiere hablar de prescripciones más que de normas jurídicas, y habla de prescripciones porque, a su entender, esta posibilidad o el hablar de prescripciones permitiría incorporar a los principios y a las valoraciones en la propia definición del derecho penal objetivo, de tal manera que no se conforma o no se queda única y exclusivamente en esa definición ofrecida por von List según la cual el derecho penal era el conjunto de normas jurídicas, sino que él prefiere hablar de prescripciones para incorporar, repito, a los principios y a las valoraciones. Importantísimo que tomen conciencia desde ya que en el derecho penal los principios son límites al poder punitivo del Estado. Los principios representan los límites al poder punitivo del Estado. Entonces, fíjense, el Estado tiene el monopolio para dictar las leyes penales y, por supuesto, para aplicarlas, de conformidad con el ius puniendi. Digo esto, que tiene el monopolio, precisamente porque, bueno, los privados, las personas en su vida privada o ninguno de nosotros tiene facultad para crear leyes penales ni para aplicarlas. Esto tiene que ver con una característica fundamental, repito, fundamental del derecho penal, como lo es que el derecho penal es por sí mismo y por antonomasia público. El derecho penal es público. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que nos vamos a referir de seguida en la siguiente reunión, en la siguiente clase. Ojo, muchachos, quienes se quieran conectar los miércoles también pueden hacerlo. Está en decidir en ustedes si se incorporan, si se conectan los lunes o los miércoles. De todas maneras, yo estoy tratando de seguir el mismo orden para ambos cursos, para que llevemos más o menos el hilo conductor y, bueno, se les pueda hacer fácil, conectarse en uno u otro curso. Entonces, fíjense, el derecho penal es público. ¿Por qué el derecho penal será público? ¿Qué significa que el derecho penal sea público? Porque es aquel que se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los particulares de una manera igual, pues, o equitativa. ¿Quién crea el derecho penal? ¿Y quién lo puede aplicar? Única y exclusivamente el Estado. Le está vedado a los particulares la aplicación de penas o la creación de delitos. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, una sociedad en la cual los particulares puedan crear delitos y aplicar penas? Les pregunto. Estarían en un choque constante de ideales porque cada quien pensaría que su opinión es la correcta. Exacto. Cada quien trataría de imponer su forma de entender el mundo y las relaciones sociales. En algún momento de la historia, bueno, el derecho penal incluso en algún momento fue de naturaleza privada. No exclusivamente, pero sí había la posibilidad de que los clanes o las propias familias en sus conflictos con otras familias y con otros clanes aplicaran crearan los delitos y aplicaran en algún momento las penas. Esto forma parte de la historia del derecho penal y en algún momento nos vamos a referir con un poco más de extensión a esto. Pero lo cierto del caso es que modernamente
se reconoce que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y eso significa que el derecho penal por antonomasia es público, está reservado para el Estado, o se reserva para el Estado, tanto la creación de leyes penales como su aplicación. Ello, ¿qué garantía puede significar para cada uno de nosotros? Pregunto, ¿qué garantía puede representar para cada uno de nosotros que solamente el Estado tenga la potestad de crear delitos y penas y, por supuesto, de aplicar estas leyes? Igualdad. ¿Qué garantía puede significar para nosotros? ¿Es Victoria? Sí. Ajá, que no le escuché, perdón. Igualdad. O sea, que no se discriminaría de uno a otro, sino que el Estado lo aplica igual para todos. Claro, hay un presupuesto básico, Un segundito para hacer de la propia. ¿Cuáles son los rasgos de un Estado de Derecho? muchas cosas para pegar. Les pregunto, ¿cuáles son los rasgos más característicos y definitorios de un Estado de Derecho? Les pregunto, buena pregunta para la clase siguiente, introducción al derecho. ¿Cuáles son los rasgos más definitorios de un Estado de Derecho? Ay, profe, si no me equivoco, sería el principio de legalidad, la separación de los poderes. Ajá. Y me falta uno. Falta uno y es justamente el que nos ha asomado Victoria. El principio de igualdad ante la ley. Sí, sí. Al menos esos tres rasgos son elementales y, por supuesto, fundamentales para la sola idea del Estado de Derecho. Igualdad, división y separación de poderes, como bien lo ha dicho Valerie, respeto a la ley, el hecho de que tanto los particulares entre sí como el Estado y en su relación con los particulares debe estar sujeto, o todos debemos estar sujetos o subordinados a la ley, el Estado de Derecho. Entonces, ley, principio de igualdad y división o separación de poderes. Son tres rasgos definitorios del Estado de Derecho y Victoria, creo que palabras más, palabras menos, lo que nos ha dicho es que eventualmente que el monopolio de la violencia lo tenga el Estado y que sea solo el Estado quien pueda gestionar la conflictividad penal, en principio se supone, y esto tiene que ver con otro principio muy elemental, pero ya no solamente del Estado de Derecho, sino de la propia existencia del Estado, en que podemos confiar en que el Estado gestionará la conflictividad respetando la igualdad de todos ante la ley. Eso estoy hablando, ojo, por supuesto, desde el punto de vista del deber ser. Lo que vemos en la práctica, la verdad, dista mucho de ser lo que estamos promulgando desde el punto de vista del deber ser. ¿Qué es lo que se ve en la práctica? Lo estudiaron ustedes en sociología del derecho o en sociología jurídica. ¿Qué es lo que se ve en cambio en la práctica? Una violación al principio de igualdad ante la ley. Una grosera violación a la que me referí hace unos minutos cuando advertía que, por ejemplo, en Venezuela estuvo vigente la ley sobre vagos y maleantes ya hasta finales de los 90, y estaba vigente también el servicio militar obligatorio. Y eso ya en la práctica constituía representaban una grosera violación del principio de igualdad ante la ley que supone debe regir en un Estado de Derecho. A ver, ¿quién nos quiere decir algo más? Jóvenes, ya son casi las 4 y creo que algunos de ustedes deben tener posiblemente otras clases, no sé si así sea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase
vamos a continuar con esto de las características del derecho penal. Vamos a responder a por qué es eso, o qué es eso que el derecho penal sea liberal, qué es eso de que el derecho penal sea subsidiario, qué es eso de que el derecho penal sea binario, en fin, ese conjunto de características del derecho penal para finalmente concluir con este primer tema y pasar, de ser posible, al siguiente tema. Yo no sé si ya la facultad se ha pronunciado sobre hasta cuándo van a ser las actividades académicas durante este año. La verdad que no tengo idea si ya lo han hecho. Pero profe, en principio, le iba a mencionar sobre eso. En cuanto oficialmente no han mencionado una fecha límite, por así decirlo. Sí sé que comenzamos nuevamente las actividades para el 10 de enero, si no me equivoco. Sin embargo, el día de hoy, un profesor dictó que, o sea, hasta la fecha de hoy íbamos a tener clases de criminología. Creo, por lo que se ha escuchado, que la fecha tentativa para finalizar las clases es hasta el 10 de diciembre. Pero no es nada oficial, o sea, son... ¿Cuándo tenemos 10 de diciembre? ¿Cómo? ¿Cuándo tenemos 10 de diciembre? El viernes. Sí. Caramba. Ya. En principio, bueno, no hay ninguna información oficial. Hasta que no haya una información oficial, en principio nos vamos a ver otra vez por esta vía el próximo lunes. Y quienes quieran conectarse para este miércoles, con gusto lo pueden hacer. Perfecto. Profe, yo lo que pasa es que mañana, no les digo para mañana, porque mañana ya tenía una audiencia prevista para mañana y se me hace imposible poder conectarme mañana. Vale. Profe, y otra pregunta, ¿algún libro o algo que nos recomiende sobre las características del derecho penal? Ok, bueno, no sé, yo creo que se los dije la vez pasada. El libro de Derecho Penal Fundamental de Juan Fernández Carrasquilla. Ok. ¿Lo podría pasar por el grupo, profe? ¿Perdón? Que si podría pasar el libro por el grupo, o por lo menos el nombre. Bueno, no estoy seguro de que lo tenga digital. Si no consigo, con gusto se los paso. Juan Fernández. Juan Fernández Carrasquilla. Aquí se los estoy poniendo en el chat. Buenísimo. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, en principio nos vemos el próximo lunes. Y repito, quienes quieran conectarse el día miércoles, con gusto pueden hacerlo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que tengan feliz tarde. Ahí les puse en el chat el nombre del libro y del autor. Cuídense mucho, pues.